Buenos días, todos aquellos que nos acompañan en estas reflexiones bíblicas sobre el tema del libro de los Salmos. En esta ocasión continuamos con el Salmo número 62, un extraordinario salmo de confianza que ratifica una vez más, entre otras, esa condición humilde de David, reconociendo el poder de Dios. Recordemos que hasta el salmo próximo anterior, el Salmo 61, veíamos a un David clamando por protección, clamando por justicia, clamando por ser salvaguardado de sus adversarios y de sus enemigos. Ahora vemos un David diferente. Vemos un David que clama por la misericordia, por la mano, por la ayuda de Dios, independiente de que hayan o no adversarios en su camino. Pues bien, este es el Salmo 62 y esta nuestra reflexión sobre la palabra de Dios. Vamos adelante, no sin antes darle gracias al Padre, Creador, Rey Celestial, por todo cuanto nos ha permitido, dándole gracias por la vida misma, dándole gracias porque nos ha dado tanto el querer como el hacer, porque nos ha guardado, nos ha ministrado, nos ha extendido su brazo para que no quedemos postrados. Asimismo, clamamos, Padre, por tu iglesia, por aquellos que has escogido, aquellos por cuyos nombres se han escrito en el libro de la vida. Clamamos también, Señor, por las necesidades de cada uno de nosotros, las necesidades de nuestras familias, de los hogares, de nuestros seres amados, de aquellos que nos aman, Señor. A ti clamamos por ellos, clamamos por la necesidad del mundo. Estamos en un mundo, Señor, descompuesto, en un mundo que bien decías, Padre, no era nuestro. No somos ciudadanos de este mundo. Tenemos la ciudadanía única del cielo, Señor. En tu iglesia hemos venido a estar y es porque tú nos has escogido, Padre. Te clamamos, Señor, tengas misericordia de nosotros, porque hemos pecado, porque hemos sido rebeldes, porque en muchas ocasiones creemos estar haciendo lo bueno y nos hemos apartado de tu palabra. Asimismo, Señor, clamamos por tu misericordia para quienes no te conocen y peor aún para aquellos que no quieren conocerte, Padre. Ten misericordia, Señor, y guárdanos de toda ocasión de peligro, de pecado. Y sea la gloria y la alabanza en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Bueno, así las cosas, procedemos a hacer la lectura del Salmo 62 en la versión Reina Valera, revisión 1960, y posteriormente, con la ayuda del Señor y la guía del Espíritu Santo, haremos una reflexión sobre el tema. Dios, el único refugio. Al músico principal de Jedutún, Salmo de David. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen con su corazón. Selah, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos.
Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Selah. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Ahí sí, como decimos en ocasiones, a caramba, con que así es la cosa. Y sí, así es la cosa. Definitivamente, cada salmo que hemos venido evaluando y analizando ratifica de una manera clara la misma situación. Y son dos o tres elementos que encajan a la perfección en todo esto. El primero de ellos es lo que ya hemos planteado, que desde mi pobre óptica de este tema, he dado a mirar como tres tipos de creyentes. El creyente que se entrega completamente a Dios en su pensar, en su obrar, en su orar. El creyente que dice creer en Dios, eh, pero que su forma de proceder no es muy clara, no es muy de Dios. Ese es el tipo de creyente que dice a Dios rogando, pero con el mazo dando. No suelte aquí hasta que no esté agarrado allá. Ayúdate que yo te ayudaré. Y el tercero, aquel que no cree en Dios o cree en Dios desde una óptica totalmente extraviada, totalmente contaminada, donde pone por encima de Dios a otras personas, a otros seres o a otras cosas. Entonces, lo primero es que se deja entrever aquí ese tipo de creyentes y que bien sabemos, conforme a la palabra, que los dos últimos nada que ver con Dios y que van a condenación, van a perdición. El segundo de esos elementos es el hecho de que con Dios no hay plan B. Con Dios no hay otras opciones. No hay otras opciones. Y lo tercero es que aquellos que se rebelan a no escuchar las cosas de Dios, su descendencia y ellos mismos van a perdición. Quizás otro de esos elementos que envuelve estos tres es el hecho de que Dios es Dios y que los seres humanos no somos mayor cosa. No tenemos poder de nada, de nada, cero poder. Y sin embargo, nos vanagloriamos del hecho de poder hacer cosas. Estamos mal. Ah, hay otro elemento por allá al final donde se ratifica algo que ha sido motivo de polémica muchos años en muchos aspectos teológicos. Y es un elemento de que el dinero es malo. Algunos, incluso pseudo creyentes, dicen, oh, el dinero es el estiércol del diablo.
Sí, lo he escuchado muchas veces. Pero en ninguna parte de la palabra de Dios, de la Biblia, dice tales cosas. No dice ni que el dinero sea malo, ni que el dinero es el estiércol del diablo, ni que el dinero lleva a perdición. En ninguna parte dice eso. En ninguna parte. Lo que sí dice la palabra, y lo dice el Salmo claramente, es el amor al dinero. Eso sí es perdición. Eso sí es podredumbre. Eso sí es un error. Y sí lo dice la palabra. De manera que, miren, un salmo relativamente breve como el Salmo 62, que difícilmente tiene 12 versículos, miren la cantidad de información que tiene, todo ratificando lo que en los mismos salmos se ha venido dando y en toda la palabra de Dios se ha venido disertando. Miren cómo en la parte principal el salmo empieza con algo que es contundente. Empieza diciendo, en Dios solamente encuentro paz. Dice, está acallada mi alma. Solamente en Dios encuentro paz. Por eso, en Dios está la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo es posible usted con esta situación, usted ante esta condición tan desfavorable, tan aberrante, tan enloquecedora? Yo ya me lo hubiera tirado al metro. No, momentico. Es que yo tengo la paz de Dios. Y la paz de Dios la tengo porque he creído en Él, porque Él es mi refugio, porque Él únicamente es quien me ayuda a estar en paz. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Está allí en una de las epístolas de Pablo. Entonces, si usted trata de encontrar paz en algo diferente, ni siquiera alcanza a ser una paz momentánea. Es una paz tan fugaz que es una fantasía, es una cortina de humo en su vida. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento, solo, únicamente, solamente, exclusivamente puede venir de Dios. Empiece a notar, empiece a tomar nota mental y efectiva y espiritual de todo esto. Es aún más contundente cuando en el versículo 2 el mismo David asegura algo que echa por tierra cualquier otro planteamiento, cualquier otra concepción diferente. ¿Y sabe cuál es? En el versículo 2 está. No es de interpretación, es totalmente clara, es totalmente contundente. ¿Sabe qué dice en el versículo 2? Dice, solamente, Él solamente es mi roca y mi salvación. ¿Se da cuenta? Está hilando lo que le digo. Él, ¿quién? Dios, Él solamente es mi roca y mi salvación. ¿Me hago entender? Él es el único, Jesucristo, que intercede por nosotros. No hay otro medio de salvación. No hay otro medio de estar firmes, de estar sólidos. No hay, no existe. No está disponible otra metodología de intercesión ante Dios por nosotros que Jesucristo, dice la Biblia, no lo digo yo. Es por eso que es tan extraño rogar a otros o clamar a otros para que intercedan por mí. Nadie más puede interceder por mí, solo Jesucristo. Y eso es lo que dice la Biblia a lo largo de todos los libros. No entiendo cómo hay gente que ruega a los ángeles, a los santos y a los otros hermanos para que intercedan. No, no, no. La Biblia dice que solamente Dios es, a través de Jesucristo, quien escucha. Jesucristo es quien intercede. Jesucristo es quien
nos apoya y nos respalda. ¿A quién oramos? Solamente oramos a Dios, no le oramos a nada ni a nadie más. ¿En nombre de quién oramos a Dios? En nombre de Jesucristo. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre. Si oráis pidiendo al Padre en mi nombre, todo esto es en nombre de Jesucristo. ¿Y en virtud de qué podemos orar a Dios en el nombre de Jesucristo? En virtud de que tenemos el Espíritu Santo. Nos conviene que yo me vaya, porque si me voy, mi Padre en los cielos os enviará el Paráclito, el ayudador. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Entonces, miren qué contundente es este salmo, qué claro es. Solo Dios es mi roca y mi salvación. Y hay un elemento allí en el versículo 3 que es realmente espeluznante. Como diríamos en otra ocasión, con este elemento del versículo 3, exactamente ahí cae el palo y mata al hombre. ¿Sabe por qué? Porque lo que establece el versículo 3 es lo que nosotros vemos en nuestra cotidianidad, en nuestra ciudad, y casi que lo ve uno en la mayoría de las personas que hay en la ciudad y en el mundo. Y es escalofriante. Sea en cabeza de un ser humano, o sea en cabeza de una corporación, o sea en cabeza de una gran empresa o de una entidad. ¿Y sabe qué es? ¿Sabe qué dice el versículo tercero? Hace una pregunta, y es una pregunta de esas claras, contundentes, donde cae el palo y mata al hombre. Escuche, ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando de todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Y hay gente que es tan poquita espiritualmente, aún intelectualmente es tan cortica, que tienen el atrevimiento de llamar a esta actitud ser avispado. Es que ese es muy avispado. Está buscando la forma de darle la cabeza al otro. Cuando yo era niño, escuchaba mucho a mi mamá y a mi papá llamarle a este tipo de personas. No, es que él es un negociante, por eso tiene plata. Negociante no, lo que es un tumbador. Lo que es un tipo que busca la forma de oprimir al otro para poder obtener ventaja económica. Eso es. Y en el momento actual lo vemos en la forma de conducir, en la forma de hablar, en los bancos, en las corporaciones. Todo el mundo está buscando la forma de darte en la cabeza, de apropiarse de tus cosas. Todo el mundo piensa lo malo. Todo el mundo es bregando a hacer justicia por mano propia. Todo el mundo es maquinando la forma de meterte terror, de meterte pánico, de meterte miedo para que hagas cosas. Ya saben qué grupo encajan este tipo de personas. Ya sabe por qué en el mundo es tan complicado y por qué se tiene aflicción. Y aquí lo hemos dicho muchas veces. La Biblia dice en muchas ocasiones, no pienses mal de nadie pienses mal. Deja de estar maquinando el mal. No vivas en el pasado. Comprende. Sin embargo, aquí somos felices viviendo en el pasado, pero felices. Somos felices siendo avispados. Delante de mí la nariz. ¿Ah? Somos felices adelantándonos al otro, pensando mal del otro. El otro va a hacer esto, entonces yo hago aquello para salir más adelante. El mundo es de los vivos, no de los muertos. Buen punto. ¿Y sabe qué pasa con estas personas?
Ve uno no solo las congregaciones cristianas o pseudo cristianas, ve uno también las iglesias católicas. Sí. Gente que es capaz de ir a encomendar una munición, una bala, para poder asesinar a su víctima. Y van y ofrecen eso, es que a Dios o a la Virgen, ¿no? Hay iglesias incluso que tienen fama de ser de narcos. Van a ofrecerle una compensación monetaria si les permite coronar 2 o 3 toneladas de cocaína. O sea, Dios. ¿Y sabe cómo llama esto la Biblia? Ahí está, claramente dice, aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. ¿Y sabe cómo remata esto David? O sea, esa es la estocada final. Selah. Piense en esto. Piense, piense. Usted de los que va a comulgar cada 8 días, pero en la semana es un diablito. Usted de los que va al servicio religioso y en el resto de la semana se dedica a sinvergüenciar, parrandear, le encantan las fiestas, la rumba, fiesta de las flores, droga, alcohol, prostitución, todo esto, ¿por qué? Donde fuera eso es lo que viene. Así es la cosa. No, pero yo sí creo en Dios. Eso sí, ¿para qué? Yo en Dios sí creo. Bueno, muy respetable. Pero te garantizo algo. El Dios en el que estás creyendo no puede ser ni parecido al Dios en el que yo creo. El Dios en el que yo creo no toleraría eso. El Dios en el que yo creo es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Josué. Ese es el Dios en el que yo creo. Ese es el Dios del que habla la Biblia. En estos días ocurrió un evento acá en la ciudad de Medellín muy interesante. Hubo un desfile del LWGHI, WWH, LGTB, Z, un poco de letras ahí. Y venía con 2 personas religiosas en el carro y con mi señora madre, y la discusión era, ellos también creen en Dios, y le dije yo, la madre, pues, o sea, tiene que ser un Dios totalmente distinto. Mi Dios no tolera eso. El mío no sería capaz con eso. Y surge ahí esa discusión eterna de todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Pues la Biblia dice que no le cuento. La Biblia es muy clara en hablar de los hijos de Dios y de los hijos de los hombres. Y lo que es peor, si usted estudia un poco el Evangelio de Juan, habla de los hijos del diablo. Todos somos criaturas de Dios. Oh, sí, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia en varios apartes, muchos apartes? Dice que solamente a los que creen en Jesucristo como su Señor, su Salvador, el único, a ellos se les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dice, le cito otra parte, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se muera, sino que tenga vida eterna. No dice para todo el mundo, no, 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 solamente para aquellos que en él crean. Ah, pero es que yo creo, sí, pero ¿cómo crees? ¿Crees como Dios te pide que creas como dice la palabra que debes creer? ¿O crees como tú te imaginas que debes creer? ¿O crees, peor aún, como otro hombre te dice que debes creer? Buen punto. ¿Cómo crees? Hay que creer como Dios dice que hay que creer, no como a mí me parece, no como a mí me enseñaron, no como yo leí en un libro de su mejor vida hoy. No, 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 no. La palabra es muy clara y esto nos extravía, esto nos pierde del todo. Como si fuera poco, en la parte inicial del Salmo, como lo estábamos viendo, hemos ido caminando, vuelve y repite, vuelve y lo dice con fuerza, vuelve y lo dice con contundencia, vuelve y lo dice con una tremenda energía. Vuelve y dice,
En Dios solamente reposa, alma mía, porque Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. No dice en Dios, pero muévase a ver porque de pronto no lo sabe, ¿no? O sea, hay que ser precavido, precavido, precavido. Usted tiene que ser precavido con Dios porque de pronto Dios le falla. Hombre, sinceramente le digo, cambie de Dios. Seguro, un Dios que a mí no, que me pone a dudar o que necesita póliza de seguridad, a mí un Dios así no me sirve. Le digo sinceramente, pues, un Dios así no sirve. ¿Para qué sirve un Dios así? ¿Ah? Un Dios en el que hay que tener un plan B, un Dios en el que yo confío solamente cuando las cosas salen bien, un Dios al que yo hago a un lado de ciertos temas de mi vida, un Dios al que yo le tengo que ocultar cosas conforme a mi voluntad para que Él pueda hacer, un Dios al que yo le pido que se haga su voluntad, sí, solo si es conforme a mi necesidad. ¿Qué clase de Dios es este? ¿Ah? ¿Qué clase de Dios es en el que yo he creído que está hecho solamente para saciar mis deseos, desde los más pervertidos hasta los más nobles? ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Ah? El Dios de la Biblia es un Dios que es todopoderoso. Luego en Él confío. Un Dios que es perenne. Por eso es mi roca. Un Dios que es justo, que hace justicia siempre, pero que me ama tanto que entregó a su Hijo para que yo fuera salvo a través de la obra del Hijo, no a través de mis obras. Lo único que yo me merezco es el infierno, pero no voy al infierno porque Jesucristo pagó la deuda por mí. Ese es el Dios que yo tengo. Es el Dios que aunque el mundo esté estallado, aunque el mundo esté en caos, yo he confiado en Él y Él será mi roca fuerte. Ese es mi Dios. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es su Dios? ¿En qué Dios ha creído usted?